Bienvenidos a Sin Guabineo, el espacio de debate político que no dejará indiferente a nadie. Hoy nos encontramos ante una realidad bastante grande y bastante importante para el país. Se avecinan elecciones en dictadura, y vemos como día tras día el CNE comete distintos atropellos en contra de la opción democrática para poder hacer ver favorecido al partido de gobierno. Hoy vemos cómo tras distintos ciclos, distintos pronunciamientos, el CNE se ha negado a una observación internacional independiente y calificada. El CNE se ha negado a dar respuesta a las distintas denuncias que han dado los sectores de la sociedad civil y los partidos políticos ante las distintas irregularidades que nos enfrentamos. Pero aún así, y ante la grandísima desconfianza que tienen los venezolanos ante la institución como el CNE, los venezolanos están dispuestos a ir a las urnas y votar y definir el futuro de su país en este proceso. Un sector que nunca ha sido ajeno a toda esta coyuntura política que se ha dado en el país son los estudiantes. Desde el 2007 hemos visto cómo los estudiantes han protagonizado distintos espacios de lucha para poder enfrentarse al gobierno nacional. Desde el 2007, cuando los estudiantes se enfrentaron ante la coyuntura del referéndum nacional, y muchos de nosotros le hemos dado y le hemos atribuido la victoria a este grandísimo e importante sector de la sociedad civil. Ahora que viene esta coyuntura, que es el 6D, una elección importantísima para el gobierno nacional, porque es la primera vez que se enfrenta a un proceso como este, con unos niveles de impopularidad tan grandes como los que vemos hoy en día, y una crisis nacional que agobia día a día a los venezolanos. ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Cuál es el rol de los estudiantes ante este proceso? Hoy me encuentro con Fabio Valentini, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos va a hablar hoy un poco de las distintas coyunturas que ellos perciben ante este proceso electoral, y que nos va a presentar la plataforma que esta semana presentaron en la Universidad Católica Andrés Bello, llamada Árbitro Electoral. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo te va? Bueno, Fabio, cuéntame un poco, ¿qué es árbitro electoral? ¿En qué andan montados ahorita los estudiantes? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, vamos a comenzar diciendo que el panorama creo que lo definías muy bien al principio. Si bien es una elección donde el régimen se enfrenta a un nivel de impopularidad muy grande y donde se sabe que el árbitro, en este caso el CNE, ¿verdad?, tiene unos niveles de desconfianza que superan el 60%, hoy en esta elección parlamentaria del 6 de diciembre el nivel o la motivación a votar es muy grande. Y es muy grande y nos da la satisfacción de decir que es muy grande, pero a la vez también de seguir con la tarea de motivar e incentivar a las personas y también de explicarles la importancia del 6D y la importancia de unas elecciones parlamentarias, porque venimos acostumbrados de un país donde tal vez las elecciones parlamentarias o legislativas no son tan importantes como lo es una elección presidencial. Árbitro electoral es una iniciativa que tuvimos diferentes jóvenes de diferentes casas de estudio bajo ciertos análisis con ciertos institutos especializados en materia electoral, que juntos dimos una propuesta a la sociedad, es decir, transformar esta iniciativa que surgió de jóvenes a una iniciativa ciudadana, una iniciativa donde cada gremio, cada sector de la sociedad civil organizada o que esté dentro de un gremio pueda participar y pueda entonces aprovecharse de esta gran plataforma que lo que busca es canalizar y buscar masivamente voluntarios. Es decir, que el 6 de diciembre no solo votemos, ese es el primer gran paso, pero ¿qué podemos hacer además de votar? Bueno, puedes conseguir diferentes roles y esos roles los puedes conseguir en www.arbitroelectoral.com. En esos roles entonces vas a tener cada una de las ONGs, iniciativas, proyectos estudiantiles, juveniles de la sociedad civil en los cuales puedes participar este 6 de diciembre además de votar. Fabio, hablemos un poco de la defensa del voto. Hemos visto cómo proceso tras proceso electoral la defensa del voto se vuelve un ente fundamental para la opción democrática del país y para poder tener unas elecciones transparentes y limpias. Y este proceso, que aparenta ser la coyuntura más difícil que se le plantea al gobierno nacional, no escapa de las manos esto. O sea, ¿qué tienen pensado en árbitro electoral en función de la defensa del voto? Sí, primero hay que decir que la defensa no es solo el 6 de diciembre. La defensa comienza inclusive en esta etapa preelectoral. En esta etapa donde ya podemos evidenciar cómo muchos candidatos, sobre todo del ala oficialista, utilizan recursos públicos o recursos del Estado, como esas importaciones que ahorita están llegando a Puerto Cabello y directamente entonces se destinan a cada candidato. Es decir, ahorita el candidato del gobierno pasa por Puerto Cabello, busca un alimento que no se consigue y eso es su casa por casa, ese es el insumo que lleva su casa por casa. Ya por ahí tenemos un ventajismo, ya por ahí tenemos un instrumento que nos da la defensa del voto. Ahora, muchos hablan de defensa, pero nadie explica el cómo.
Bueno, ese cómo se explica y lo pueden conseguir también dentro de la página de árbitro electoral, pero se fundamenta precisamente en conocer el proceso electoral y cada una de las fases del proceso electoral para evidenciar dónde pueden estar las irregularidades o la trampa. Trampa que no solo es ventajismo, trampa que es voto asistido, que una misma persona utilice diferentes cédulas, vote en diferentes centros de votación y sobre todo la intimidación y la maquinaria que utiliza el gobierno para intimidar al testigo o los miembros de mesa que tal vez son del ala opositora o del ala no al régimen que están presentes y sobre todo en el proceso de escrutinio, que es un proceso fundamental que nosotros no sabemos y eso está dentro de la ley orgánica de procedimientos electorales, es un espacio público donde nosotros podemos participar en lo que sería el conteo de las actas. Nadie participa porque muchas veces hay intimidación de los testigos y simple y llanamente porque un miembro de mesa de una tendencia principalmente oficialista le da la gana de no contar las papeletas, entonces no se cuenta. Entonces hay diferentes etapas para defender el voto, cada una de esas etapas la pueden conseguir dentro de esta página de árbitro electoral y la idea es que nos empapemos del proceso, o sea que sepamos bien, no solo mojar el meñique, poner nuestra huella y ya, sino qué podemos ver dentro del centro electoral, cómo nosotros podemos ser el árbitro, tener los ojos bien abiertos y cuando veamos esa irregularidad, cantarla, pues Fabio, pitarla. tú hablabas de algo muy importante que es el conteo del 100% de las papeletas. La primera propuesta, la primera promesa incumplida de Nicolás Maduro fue contar el 100% de las papeletas en el último proceso electoral presidencial que hubo, que fue el 14 de abril. Maduro agarró y hizo alaraca en el balcón del pueblo, de hecho, en Miraflores, y dijo que, bueno, que sí iban a contar el 100% de las papeletas, y en efecto, producto de tantos vicios y tantas irregularidades que tenía el proceso el 14 de abril, no se contaron estas papeletas. Aparentemente, o desde mi perspectiva, la oposición no hizo lo suficiente para poder exigir que se contaran el 100% de las papeletas. ¿Qué pretenden hacer ustedes como estudiantes para garantizar, para lograr que las personas se sientan empoderadas y asistan a los centros de votación para poder exigir el conteo del 100% de las actas? ¿Cuál es de tu perspectiva la importancia del conteo del 100% de las actas? Bueno, creo que esa respuesta tú mismo la diste al decir empoderamiento y eso es precisamente la bandera de árbitro electoral. Cómo el ciudadano se tiene que creer que es el protagonista de este proceso, pero más allá del protagonista, que es el árbitro. Es decir, que él pueda participar en cada fase del proceso. Y esta fase del conteo es muy importante porque es entonces la fase del cierre, la fase donde podemos constatar que nuestro centro cerró. Y aquí entonces tenemos el problema de que muchas veces decimos, bueno, pero es que mi centro queda en un área que es más de tendencia oficialista, es un centro donde se me hace difícil alzar mi voz porque soy minoría. Eso entonces, como comunidad, tienes que organizarte y para eso también tenemos la ventaja de un link que tenemos dentro de la página que es directamente Organiza tu Comunidad. Organizando tu comunidad, tú entonces puedes tener ese músculo para asistir en ese momento. Tal como repetía, es un acto público donde inclusive avalado según la ley tenemos que contar el 54%, ¿verdad?, que se avala en los centros electorales y llegar entonces a esa meta estadística en el cual nosotros podamos evidenciar o bueno, que las papeletas coinciden con el acta y si no coinciden con el acta, entonces tenemos una muestra tácita de que algo estuvo irregular dentro de ese proceso y eso entonces hay que pitarlo y cantarlo. Fabio, múltiples son las perspectivas en función del tema de la denuncia en torno a condiciones electorales. Y algo que se ha hecho muy popular últimamente a través de distintos dirigentes de la oposición es hacerse mudos ante la denuncia de distintas condiciones electorales por pensar que esto desincentiva el voto. Entonces yo te pregunto a ti, ¿crees que la exigencia de condiciones electorales desmotiva el voto? No, más bien yo creo que fortalece o da pie para que el proceso sea más, se fortalezca más. Cuando hoy tenemos un CNE que te dice que no es observación electoral, sino es acompañamiento, entonces que no venga la OEA, que no venga la Comisión Europea y tantas organizaciones que quieren venir a Venezuela. Cuando entonces tú tienes ahorita que la UNASUR abandona esa comisión, cuando el CNE también te imposibilita una propuesta de que de 7 veces que te pueda aceptar la captahuella, el análisis de la huella para ver si la máquina te avala para votar o no, que la oposición estaba pidiendo 4 veces. Cada una de esas respuestas que emana el CNE dan a conocer entonces que como institución que maneja el poder electoral hay una debilidad dentro de ese proceso. Y precisamente exigir mejores condiciones es inclusive exigirle al CNE que mejore su proceso. ¿Crees que han sido suficientes las exigencias que le han hecho los distintos actores, la sociedad civil y partidos políticos al CNE en función de que existan condiciones electorales? Creo que se ha debido impulsar mucho más todo el tema de condiciones electorales, hacer mucha más presión.
Nosotros en los meses de agosto, septiembre, estuvimos recorriendo los estudiantes cada una de estas instancias y creo que éramos el único gremio que acudía a estas instancias. A instancias hablo de Unión Europea, Naciones Unidas, la misma OEA, UNASUR, Mercosur, donde nosotros les pedíamos que nos sirvieran solo como turistas electorales, en el caso de la UNASUR y tal vez Mercosur cuando sonaba si podía venir o no. Y más bien también exhortábamos a la Unión Europea, a la OEA que hiciera mayor presión. Pero más allá de eso, creo que internamente faltó muchísimo. Faltó una mayor presión, una presión con mayor contundencia. Y creo que aquí cualquier candidato gana, porque no es una cuestión de un lado o del otro. Es para que precisamente fortalezcas el proceso electoral donde todo el mundo va a participar. Exactamente. Y Fabio, hablemos un poco de la observación internacional. O sea, ha sido algo constante el ajetreo que ha habido con el tema de la observación internacional, ¿no? Desde los postulamientos y la participación mucho más activa que ha tenido la OEA y la Unión Europea a través de distintos pronunciamientos queriendo participar en el proceso electoral y la negada reiterada del CNE a recibirlos aquí dentro de este proceso como veedores internacionales. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, pero recientemente salió una carta de Almagro a Tibisay y Lucena, precisamente hablándole un poco de que no es un tema político únicamente lo que impide la visita de ellos, que él lamenta que el enfoque que le den, que bueno, que porque es injerencista, esto, lo otro, cosas que son completamente ajenas al rol de la OEA que cumple dentro del acompañamiento electoral. ¿Qué le dirías hoy a Almagro y qué le dirías hoy a Tibisay y Lucena en función de la observación internacional? Bueno, yo voy a comenzar mandándole unas palabras a Tibisay y Lucena. Unas palabras muy claras que es, en verdad, si ella ha pensado muchísimo, aquel episodio, ¿no? Cuando falleció Chávez y ella como árbitro, como institución equilibrada, tenía su buen brazalete entonces de lo que era, bueno, la bancada oficialista de posicionamiento acerca de la muerte de Chávez, ese famoso brazalete. ¿Qué es peor, no, señora Tibisay? Que usted no haya dejado que vengan estos organismos, ¿verdad? Y que más bien usted le haya dado incentivo a que esos organismos y esos países hoy digan, en Venezuela está pasando algo, porque el CNE no me está dejando entrar, y hace un año en las protestas la OEA era el mejor amigo de Maduro, y este año entonces es el peor enemigo, al igual que muchísimos países europeos, a que los hubiera dejado participar, a que los hubiera dejado que observaran, que participaran en los centros y evidenciaran entonces que nuestro proceso era uno de los más democráticos. Y ahora, unas palabras a Luis Almagro, es decirle que usted muy bien conoce, porque usted trabajó como canciller desde la República Oriental de Uruguay y conoce muy bien a diferentes personajes chavistas. Admiro la carta que le envió a Elías Agua y créame que muchísimas personas dentro de la sociedad venezolana confiamos en la presión que usted ha venido ejerciendo para poder participar y esperamos entonces que la OEA no solo pueda participar en este proceso, sino que vea activamente lo que está pasando hoy en Venezuela, las condiciones preelectorales durante las elecciones y lo que se podría dar después de las elecciones. Recientemente, Fabio, tuvimos la visita de varios parlamentarios europeos, eurodiputados, que estuvieron aquí en Venezuela, hicieron un conjunto de reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, con partidos políticos, y hablaron concretamente con el tema de las elecciones, algo que bueno, generó algo de ruido, que fue que dijeron que en Venezuela no había fraude, en Venezuela lo que había era un ventajismo electoral. ¿Tú crees que en Venezuela lo que hay es únicamente ventajismo electoral o crees que el CNE y si existe un sistema que ha promovido el fraude electoral aquí en Venezuela? Sí, esa visita de los eurodiputados tuvimos la oportunidad de participar diferentes jóvenes. Yo creo que la perspectiva de los eurodiputados es no cantar fraude hasta no tener tal vez la prueba fehaciente. Sin embargo, es muy importante que reconozcan que hay un ventajismo y que sepan entonces que de haber un ventajismo están las puertas abiertas para un fraude electoral. Claro, pero yo creo que algo que trasciende un poco más allá de hablar de ventajismo electoral es cuando vemos todas estas cosas que rebasan. O sea, no es solamente ir a la casa de los ciudadanos a entregar una bolsa de comida y comprometerlos con el voto o utilizar el material del Estado para poder incentivar el voto por el sector oficialista. O sea, hablamos de distintas cosas que tienen que ver con un proceso de ingeniería electoral, o sea, que crean nuevos centros, migran personas para los centros, los dobles cedulados, o sea, todo este aparato que existe y que han venido perfeccionando desde el 2002 hasta el día de hoy, que evidentemente tiene como fin último robar la soberanía popular. Entonces, con respecto a eso, yo reitero la pregunta nuevamente, ¿consideras que en Venezuela es únicamente un tema de ventajismo electoral o cree que trasciende mucho más allá de eso y si hay
un tema de fraude electoral instaurado en el sistema electoral Sí, venezolano. particularmente porque la opinión anterior era tal vez cómo los eurodiputados habían manejado la situación, particularmente creo que sí se trasciende del ventajismo. Por ahí hay un frente, el Frente Francisco de Miranda, que es un frente que se ha encargado de estudiar la ingeniería electoral del gobierno, del régimen, y entonces se ha abocado precisamente a buscar cada hecho que ellos puedan facilitarle tener una ventaja electoral que dentro del proceso, es decir, en el día de las elecciones y durante la constitución en sí del proceso electoral, en ese momento puede darse el fraude electoral. Fabio, en el 2007 fue fundamental el rol del movimiento estudiantil para poder no solamente obtener la victoria, porque yo siempre he dicho que desde hace mucho tiempo nosotros en Venezuela, los que queremos una alternativa democrática, somos mayoría, pero también fueron determinantes para lograr hacer material esa mayoría, o sea, hacer que cobremos políticamente esa victoria que obtuvimos en el 2007. El rol del movimiento estudiantil fue fundamental en las elecciones que se dieron. ¿Crees tú que el rol del movimiento estudiantil dentro de este proceso electoral venidero es también fundamental, o crees que más bien se complementa con un poco lo que están haciendo los otros actores de la sociedad civil? Sí, hay diferentes tesis que dicen, bueno, esto es una elección, en las elecciones entonces son los partidos los actores principales. Yo siento que como gremio, que a partir del 2007 no solo se dio esa victoria, sino que también nos constituimos como ese gremio de mayor credibilidad y confianza que desde el 2007 hemos mantenido hasta el son de hoy y esperamos seguir manteniendo para las generaciones futuras. Yo creo que nuestro rol es fundamental, precisamente porque nos enfrentamos ante una sociedad muy desmotivada y muy desesperanzada. Y creo que no hay mejor gremio en el país hoy que le hable directamente y de frente a la sociedad y les dé ese mensaje de esperanza como lo podemos hacer nosotros los jóvenes. No es solo la motivación, no es solo la participación, no es solo el voto y la defensa. Es también el hecho de que como gremio, cuando veamos una irregularidad, créanme que seremos entonces los árbitros del proceso como lo son cada uno de los venezolanos y pitaremos esa trampa. Ante el sea como sea de Maduro, que ha reiterado en distintas ocasiones qué dicen los estudiantes venezolanos, ante esa trillada frase abusiva y que realmente refleja el espíritu de totalitario, la vocación totalitaria que tiene este régimen, ¿cuál es la respuesta que dan los estudiantes ante ese sea como sea que plantea Nicolás Maduro? Creo que es de reconocer quién es el señor Nicolás Maduro hoy. Y cuando hablo de Nicolás Maduro, no digo ni siquiera que es un ciudadano. Es decir, se sabe cuál es la naturaleza de Nicolás Maduro, se sabe el régimen autoritario híbrido que él trata de mostrar, un autoritarismo con algunas señas democráticas, y ese discursito de meter miedo, créame que ya el miedo que ha tenido el movimiento estudiantil se ha superado. El miedo, si bien es una condición natural, nosotros miedo ante una persona como Nicolás Maduro no la tenemos y confiamos en que este 6 de diciembre no solo hay una mayoría que quiere un cambio, es que hay chavistas que no les gusta ya el gobierno, que se cansaron, que entendieron que Chávez falleció y que lamentablemente necesitamos una transición democrática. Yo diría que en lugar de lamentablemente sería afortunadamente. Afortunadamente. Una transición democrática, Fabio. Fabio, a pesar de todas estas adversidades que vemos en este proceso electoral, de los ventajismos, de los abusos y además del sistema electoral en sí, que parece incidir, incide efectivamente a favor de una de las partes que están participando en el proceso, ¿cómo llamas tú el voto al joven? ¿Cómo tú le dices hoy a ese joven que está en casa, ¿sabes? Se ve desesperanzado, desmotivado? ¿Qué le dices tú? ¿Por qué es importante ir a votar? ¿Por qué es importante participar ante este proceso electoral parlamentario? Bien, a esos panas, a esos compañeros, a esa juventud que hoy nos escucha, es decirles muy claramente que el árbitro de este proceso eres tú. Y te lo crees inclusive mostrando tú tus señas de que tú eres el árbitro, de que cualquier irregularidad tú la vas a denunciar, tú la vas a pitar, pero sobre todo entendiendo que el 6 de diciembre puede ser o un gran paso que demos o un escalón fallido en el cual nos podamos quedar. Si estamos lamentados porque no conseguimos empleo, porque ya la universidad se nos hace cargo, porque muchas universidades están paradas, porque varios de nuestros panas y nuestros hermanos se han ido del país, entonces el 6 de diciembre creo que las condiciones para votar están más que claras y puede ser el inicio para que nosotros, los que seguimos acá, los que vamos a votar y dar todo por este país, hagamos que ellos regresen y construyamos entonces esta nueva Venezuela democrática. Muchas gracias, Fabio. El rol que tenemos los jóvenes dentro de este proceso electoral es fundamental. Hoy Venezuela nos plantea un reto enorme y la participación que tenemos que tener cada uno de nosotros no solamente implica el hecho de ir a votar, también nos exige el hecho de ir y defender nuestro voto.
Aquí tenemos una plataforma formidable, Árbitro Electoral. La invitación es a participar en Árbitro Electoral. ¿Cuál es la página, las redes de Árbitro Electoral? Sí, ¿Cómo se contactan? Se contactan, bueno, toda la información está en la página principal, www.arbitroelectoral.com. Las redes son @arbitroe. Y por Facebook entonces tienen Árbitro Electoral, y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Árbitro Electoral, donde pueden ver diferentes videos motivacionales hechos por nosotros, jóvenes, que queremos mandarles un mensaje muy esperanzador este 6 de diciembre. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les dejo mis redes para seguir en contacto, @Pepe_Martínez. Nos vemos por Ver TV y este fue Sin Guabineo.